Bien, entonces vamos a empezar con esta sección que son suma directa de subespacios. Igual ya hemos visto este tema antes para el caso de dos subespacios vectoriales, pero ahora lo vamos a usar para el caso de una cantidad finita. Entonces recordemos que si tenemos B, un F espacio vectorial, y tenemos W1, W2 hasta Wn subespacios de B. Se define un nuevo conjunto que es la suma de ellos, la suma desde W1 hasta N, ¿sí? Que por definición son aquellos B en B, tal que B se ve como W1 más W2 más Wn, y cada uno de ellos está en el respectivo subespacio, ¿sí? Y esto es para todo I entre 1 y N. Bueno, ¿qué se tiene de este conjunto? Bueno, se tiene que este conjunto es un subespacio, ¿sí? Y se llama la suma. Bien. Ok, bueno, es fácil ver que es subespacio porque, por ejemplo, si tomamos dos elementos que se vean así y los sumamos, vuelve a ser un elemento que se ve así. Y si tomamos un elemento así multiplicado por un escalar, se puede agrupar el escalar con cada uno y cada uno vuelve a estar en WI. Y además también el 0, ¿no? El 0 es un elemento que está en este conjunto, ¿no? Porque él lo está en cada uno de ellos. Bien, bueno, con ello tenemos la siguiente definición. ¿Sí? Definición sean B, un F espacio vectorial, y W1, W2, Wn subespacios de B. Entonces decimos que B es la suma directa de W1, W2, Wn, si se cumplen dos condiciones. La primera condición es que B sea la suma de todos ellos, así como lo vimos en la definición anterior. Y dos, que WI intersectado con la suma de los demás, ¿sí? Esto nos da el 0. Y esto para todo I que esté entre 1 y N. Bueno, en este caso usaremos esta notación. ¿Sí? B es igual a W1 suma directa con W2 suma directa con Wn. Bien. Sí, esto igual ya se ha visto antes, ¿no? Hemos definido también la suma directa en el caso de dos subespacios, ¿no? En el caso de dos subespacios, el primer inciso se traduce así, y el segundo, que la intersección de ellos, pues solo nos da el vector 0.
Y ahora pues ya lo tenemos para n. Bien, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces sea B, que sea R4, lo vamos a ver como R espacio vectorial. Y sean los siguientes conjuntos. W1 como en este arreglo de 4 elementos, ¿sí? Tal que A y B están en R. W2, aquellos que son de la forma 0, 0, C, 0, con C en R. Y W3, como aquellos que son de la forma 0, 0, 0, D, con D en R. Bueno, si tomamos a estos tres, se puede probar, es fácil probar, que R4, que en este caso es nuestro B, es la suma directa de estos tres subespacios. Sí, o sea, cumple que cualquier elemento en R4 se puede escribir como la suma de uno de estos, más uno de estos, más uno de estos. Y si tenemos uno en alguno de ellos y tomamos un elemento que esté en la suma de los otros dos, la intersección solo es el 0. Bueno, notemos que si cambiamos W2 por W2', aquí W2' se define como el conjunto 0, 0, CE, bueno, los que son de esta forma, 0, 0, CE, con C y con E en R. Tenemos que pues W2' intersectado con W3 es distinto del 0. Y si eso pasa, entonces en particular también W2' intersectado con W1 más W3 es distinto del 0. Pero si esto pasa, podemos decir que pues R4 no es suma directa de estos espacios de W1, W2' y W3. Bien. Bien, entonces tenemos también el primer resultado de esto, proposición 2.7, que nos da una serie de equivalencias para que un espacio sea suma directa de subespacios. Sea B un F espacio vectorial y tomemos W1, W2 hasta Wn subespacios, ¿sí? Entonces son equivalentes los siguientes enunciados. Que B sea suma directa de todos ellos es equivalente a que B sea la suma y cada vez que el cero vector se escriba como una suma W1 más W2 más Wn con Wi en Wi para todo I entre 1 y n, se tiene
que WI forzosamente es 0. Y esto para todo I entre 1 y n. ¿Sí? O sea, que la única manera de escribir al 0 pues es colocando 0, 0, 0 y así. La tercera condición es que cada vector B en B se escribe de forma única como B igual a la suma de WI desde I igual a 1 hasta n con WI en WI, y esto para todo I entre 1 y n. 4. Si beta I es una base de WI para todo I entre 1 y n, entonces beta, que sea la unión de BI desde igual a 1 hasta n, esta de aquí es una base de B. 5. Existe una base beta I de WI, ¿sí? Para todo I entre 1 y n, tal que beta, que es la unión de todas ellas, es una base de B. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que todas estas condiciones que aparecen aquí son equivalentes. Bien. Entonces, la demostración. 1 implica 2. Ok, entonces supongamos que B es suma directa de W1, W2 hasta Wn, ¿sí? Si suponemos esto, entonces parte de la definición es que B es la suma directa. Es la suma, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que probar? La parte de que las intersecciones son 0. ¿Sí? Entonces, ahora bien, vamos a tomar un elemento, digamos WI en WI, ¿sí? Tal que... Ok, no, a ver. Como es suma directa, ya sabemos que pasa esto. Ajá. Y también sabemos la parte de que si intersectamos así, con J distinto de I, esto nos da 0. ¿Y qué tenemos que ver? Tenemos que ver que la única manera de escribir al 0 usando WIs es que todos sean 0. Eso es lo que tenemos que probar. Entonces tomamos un WI en WI, tal que 0 es W1 más W2 más WM. ¿Y qué tenemos que ver? Pues veamos que WI es 0 para todo I. Ok, de la igualdad anterior, de esta que aparece aquí, podemos despejar WI. Entonces, en efecto, WI o menos WI sería igual a la suma de los WJ con J distinto de I, ¿sí? Usando esto de aquí. ¿Ok? Pero este en dónde está? Este está en WI, ¿sí? Y este de aquí está en la suma de los WJ con J distinto de I. Entonces, si le ponemos nombre a este elemento que se llama X, X estaría tanto en WI, ¿no?
como en la suma de los WJ con J distinto de I. Entonces, tenemos que X estaría, X que es menos WI, estaría en WI intersectado con la suma de los WJ, J distinto de I, y esta última suma es 0. Entonces, por lo tanto, X, que es igual a menos WI, tendría que ser 0. Pero esto ya lo estamos teniendo despejando WI, ¿no? Podríamos hacer lo mismo con todos los demás, ¿sí? Entonces, todos serían 0. Por lo tanto, WI es 0 para todo I entre 1 y n. Y bueno, ya con esto tendríamos 1 implica 2. Bien, ahora vamos con 2 implica 3. ¿Sí? Entonces tenemos que ver, suponiendo que B es la suma de los WIs, suma así normal, y que el 0 solo se puede escribir de esa forma trivial, con puros ceros, tenemos que ver que la forma de escribir cada vector en el espacio es única. Entonces, como tenemos esta hipótesis de que B es la suma de WI desde igual a 1 hasta n, tenemos que cada vector se escribe como B igual a la suma de WI desde igual a 1 hasta n con WI en WI, ¿sí? Para todo I entre 1 y n. ¿Sí? Y ya lo único que nos falta checar es que la forma de escribirlo sea única. Entonces, para la unicidad, supongamos que un vector lo pudimos escribir así como antes y también lo pudimos escribir usando otros WIs que le vamos a poner WI', ¿no? Donde WI, WI', ambos están en WI para todo I. Bien, si eso pasa, ¿qué tenemos que ver para que sí sea cierta la unicidad? Que WI es igual a WI' para todo I. Bien, ahora, dada esta ecuación, podemos hacer lo siguiente. Podemos pasar todo este lado del lado derecho, del lado izquierdo, y si lo pasamos, pues aquí sería este menos este, nos daría el vector 0. En efecto, de la igualdad anterior, tenemos que el 0 vector es igual a la suma de los WIs' menos la suma de los WIs, ¿sí? Y este de aquí lo podemos agrupar de esta forma, como que todos los que estén en el mismo espacio lo ponemos junto. Entonces quedaría WI' menos WI, ¿sí? Y hacemos correr I desde 1 hasta n. Bien, ahora algo que podemos notar es que cada uno de ellos estaba en WI. Entonces este elementito está en WI, ¿no? Cada sumando es un elemento en el respectivo subespacio. Y es una expresión de elementos de cada uno de los subespacios que nos está dando el 0. Entonces, por hipótesis, porque estamos suponiendo 2, ¿qué tenemos? Que estos tienen que ser 0, ¿no? Para todo I. Pero esto implica que WI' es igual a WI para todo I. ¿Sí? Y bueno, ya con esto tenemos que la expresión es única. Bien, ahora vamos a hacer 3 implica 4.
Bien, vamos a suponer beta i es base de wi para todo i entre 1 y n. Y vamos a tomar beta como la unión de beta i desde igual a 1 hasta n. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que probar? Tenemos que probar que beta, esta de aquí, es base. Entonces veamos que beta es base de b. Bien. Ok, entonces nuestra hipótesis es 3. Y 3 era que cualquier vector en nuestro espacio se puede escribir de manera única, usando elementos de los WIs. Ok, entonces para ver qué es base tenemos que ver que beta genera, ¿sí? Pero esto es cierto por hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque por hipótesis cada vector en B se escribe, ¿sí?, como B igual a la suma de WI igual a 1 hasta N, con WI en WI para todo I. Ajá. ¿Sí? Y como beta I es base de WI, cada uno es base de WI, tenemos que cada uno, ¿sí?, cada uno de estos sumandos, que cada WI chiquita se escribe como combinación lineal de elementos de beta I. Ajá. Entonces, ya que tenemos esto, a cada uno de ellos los podemos escribir con elementos de su respectiva base, ¿no? Entonces, juntando todas esas combinaciones lineales para cada uno, obtenemos una combinación lineal usando beta i's para B. Entonces, por lo tanto, B se escribe como combinación lineal de elementos en beta igual a la unión de los beta i's. Y esto es decir, pues que beta genera. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que checar? Tenemos que checar que beta es linealmente independiente. ¿Ok? Bueno, primero vamos a ver que cada una de las bases es ajena de las otras. ¿Sí? Que si tomamos dos y las intersectamos, esta intersección es vacía cuando I es distinto de J. Bien, entonces sea X que esté en beta I intersección BJ, ¿sí? Entonces, este X se puede ver como un BI y también se puede ver como un BJ con BI en beta I y BJ en beta J. ¿Sí? Entonces luego X se escribe de dos maneras distintas, ¿no? ¿Sí? O sea, usando que está en beta I, podemos poner BI en esa entrada y en todas las demás 0. Y esa sería una manera. Y usando que está en BJ, ponemos 0 en todos los que no sean el mismo índice J y ponemos BJ. Ajá. Entonces son dos expresiones para el mismo elemento. ¿Sí? Y esto es una contradicción. ¿Sí?
¿sí? Contradice la unicidad. Bien. Ok, entonces ya vimos que entre las bases no hay elementos en común. Ahora sí, vamos a tomar, sean A, I en F, ¿sí? Tales que sean algunos escalares en F, tales que el vector 0 lo escribí como una combinación usando escalares y usando elementos de beta. Estos que están aquí son escalares, los A sub B, ¿sale? Bien, ok, entonces pasa esto. Entonces luego, esto mismo lo podemos escribir así. Es una suma donde aparecen vectores en beta, pero beta es una unión de bases, ¿no? Entonces voy a agruparlo, ¿sí? Por elementos de cada una de las bases. Entonces, por ejemplo, pongo todo lo que tenga B, pero que B esté en beta 1. Y después ponemos todo lo que tenga B, pero B en beta 2. Y así sucesivamente hasta el último B en beta N, A sub B, B. ¿Sí? Ok, entonces tenemos este de aquí y como cada WI es subespacio, el primer sumando sería elemento en W1, el segundo sería elemento en W2 y este último sería elemento en WN. Bien, por otra parte, el vector 0 también lo podemos escribir así, ¿no? 0 es igual a 0 más 0 más 0, ¿sí? Donde este de aquí pues es un elemento en W1, este de aquí es un elemento en W2, este de aquí es un elemento en WN. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo que para el vector 0 hay dos expresiones, así, ¿no? Pero por nuestra hipótesis sabemos que esta expresión tiene que ser única, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo que está en W1 en una expresión debe ser lo mismo que está en la otra. Y así con todos. Entonces aquí tenemos que 0 tendría que ser igual a la suma de AB, B con B en beta I, ¿sí? Y esto para todo I entre 1 y N. Es decir, este de aquí tiene que coincidir con 0. Luego este de acá tiene que coincidir con el siguiente. Y luego este de acá tiene que coincidir con el último. Bien. Pero, ¿qué sabemos? Esta es una expresión que involucra a elementos de beta I igualada al 0, pero beta I es base, ¿sí? Entonces, como es base, es linealmente independiente. Entonces, como beta I es linealmente independiente, AB tiene que ser 0 para todo B en beta I, ¿sí? Y también para todo I entre 1 y N. Entonces, nuestra expresión original, todos los escalares, pues alguno está en alguno de los beta i's, ¿no? Bueno, acompaña un vector de los beta i's. Y estamos viendo que todos tendrían que ser 0, ¿no? No importando el beta i y tampoco importando el índice. Entonces, por lo tanto, beta es linealmente independiente y por lo tanto beta es base. Bien. Bien, ahora vamos a ver 4 implica 5, ¿sí? Este es bastante inmediato. ¿Sí? Nos dice nuestra hipótesis que si tenemos bases para cada uno de los espacios, la unión vuelve a ser una base. Y 5 nos dice es que existe una base
para cada uno de los espacios, tal que al tomar la unión, pues nos da una base, ¿sí? Entonces es inmediato porque se sigue de la hipótesis. ¿Sí? Si nos vamos acá. Ajá. O sea, yo sé que este de aquí es un subespacio. Ajá. En particular es un espacio vectorial, ¿sí? Pero si eso pasa, sabemos por cursos anteriores que cada espacio vectorial tiene una base. Ajá. Entonces tomamos para cada uno de los WIs una base. Y como estamos suponiendo 4, esa base, la unión de todas esas bases va a ser una base de B. Por lo tanto, pues sí, existe una base para cada uno, tal que la unión, pues es una base de todo. Bien. Sigue de la hipótesis y de que existe siempre una base. Bien. Y por último vamos a ver 5 implica 1. ¿Ok? Bien. Entonces supongamos que existe una base beta I, ¿sí? Y esto para todo I. Y es tal que la unión es una base de B. Ok, entonces tenemos que ver, uno es probar que el espacio es la suma directa. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver, una de las condiciones es que B se ve como la suma, así normal, desde igual a 1 hasta n. Pero bueno, esto es bastante inmediato porque como beta es base de B, todo vector B en B se escribe como B es igual a una suma con escalares y vectores, vectores en beta, y beta es una unión, entonces podemos hacer lo que hicimos antes de separar esta suma con vectores primero en beta 1 y después con vectores en beta 2 y así hasta beta n. Pero estos de aquí pues son elementos en W1, esto es un elemento en W2, este es un elemento en WN. Ajá. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Pues que todo el espacio se puede expresar así, ¿no? Como la suma de todos ellos. Cualquier elemento se ve como una suma de los subespacios. Ajá. Bien, entonces, ¿qué nos falta checar? Que la intersección de WI con la suma de los WJ con J distinto de I, esto de aquí es el 0. Bien. Entonces, por ejemplo, esta contención es clara, ¿no? Porque ambos son subespacios. ¿Sí? Entonces nos falta checar la otra contención, sea W en WI intersectado con la suma de los WJ, J distinto de I. Y como esto pasa, tenemos como dos formas de ver a W, ¿no?
W se puede ver como WI, ¿sí? Con este en WI. Y también se podría ver como una expresión, ¿sí? De WJ con J distinto de I. Bien. Bien, ahora, como beta I es base de WI, ¿sí? Esto para todo I. Cada vector se puede escribir como, por un lado, el WI lo puedo ver como una suma de ABB con B en beta I, ¿sí? Este sería WI. Este de aquí es W. Y este de acá lo puedo todavía escribir, pero usando la expresión para cada uno de los sumandos, ¿no? Entonces aquí lo podría escribir como la suma de ABB con B en beta 1, ¿sí? Luego más la suma de B con B en beta 2 y así hasta la suma de ABB con B en beta N. ¿Sí? Pero de este lado no aparece un sumando con vectores en beta I. Ajá. O sea, esta parte de aquí, cada uno de estos le voy a poner su expresión. Ajá. A cada uno de los sumandos. Pero aquí estoy tomando J distintos de I. Entonces aquí me van a aparecer todos, desde beta 1 a beta n, pero no va a aparecer beta I en esta expresión. ¿Sí? Ok, entonces si esto pasa, tenemos igualando, ¿sí? O sea, tenemos esta expresión, entonces este de aquí lo vamos a pasar a la derecha, entonces nos queda el vector 0 acá. ¿Sí? Tenemos que 0 se ve como la suma de AB, B en beta 1, más, y luego aquí nos queda menos la suma de AB, B en beta I, más la suma de AB, B en beta N. Y dado, y dado que beta es base, ¿sí? Y aquí estamos obteniendo una expresión de la base que nos da el 0. Como es base, en particular es linealmente independiente y en particular todos los vectores tienen que ser 0. De B se sigue que AB es 0 para todo B en beta. Estos son los elementos de beta. En particular, para todo B en beta I. Entonces, W, que se expresaba como la suma de AB, B con B en beta I, ¿sí? Este es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que todos estos tienen que ser 0, todos los escalares. Y así, pues tenemos que esta intersección tiene que ser solo el 0. Y con esto terminaríamos la prueba.